Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Tere Rodríguez de la Vega, maestra de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también panelista de la Mesa Roja de Pie de Página, socióloga y analista. Bienvenida. Hola Marta Olivia, Federico, un gusto a toda la gente que nos acompaña. Hola, hola. Gracias, Tere. Y vamos con Federico Bonazo, músico, escritor, y pues todavía andas bailando después de ese concierto de Fito Páez, Fede. Qué gusto saludarte, Marta Livia. Así es, Tere, también un gusto grande. Así es, todavía con la adrenalina positiva de lo que fue ese hermoso concierto donde tuvimos el honor de participar y la adrenalina negativa de la asunción de Donald Trump. Así es. Ya vemos por ahí, Abraham Nuncio, ya está llegando por aquí. Bienvenido, muy buenas tardes, Abraham, escritor y periodista, autor del libro que nos refirió Julio hace unos momentos del norte, acá de Monterrey. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, pues muy complacido de participar con ustedes, los veo con mucha frecuencia, los escucho, la verdad, sus análisis pues me abren puertas que no tenía yo abiertas y eso es muy importante. Así que de verdad muy honrado, gracias. Gracias, Abraham, bienvenido sobre todo a estas mesas de periodistas. Y bueno, comenzamos con el primer tema que tiene que ver. Pues, como ustedes, bueno, se dio esta toma de posesión de Donald Trump. Todavía seguíamos comentando antes de que ustedes entraran acerca de las ganancias millonarias por las criptomonedas de Melania Trump y de Donald Trump, el beso, el sombrero, el signo nazi de Elon Musk, feliz de la vida, eufórico de manera bastante extraña cuando se habló de Marte, pero bueno, entre otros. Empecemos con eso. ¿Cuáles son, a 3 días de haber asumido, cuáles son los detalles a destacar en esta toma y como para darle un repaso así ya a la distancia, Tere Rodríguez? Híjole, bueno, pues más que del evento en sí, quiero hablar como de estos 3 días, el evento, los decretos, porque creo que en términos generales hay como un retroceso histórico de la sociedad norteamericana de siglos, ¿no? Me gustaría como plantearlo en 4 aspectos, a los que podemos entrar por los decretos, pero que traeremos a cuentas algunas de las cosas que hemos visto muy impactantes en cámara estos 3 días, ¿no? Y que vimos ahí con ese Trump firmando estos 41 folders azules en sus primeros gestos de mandatario por segunda ocasión. Uno tiene que ver con lo retrógrada que está empezando a hacer el gobierno Trump respecto a cosas claves de la propia historia y del proyecto civilizatorio que se nos vendió, era la nación americana como gran arquetipo del occidente, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, echar para atrás la nacionalidad por nacimiento, que en términos concretos echa para atrás la enmienda 14, esa que es sándwich entre la abolición de la esclavitud y el sufragio a todos los varones independientemente de su origen étnico, ¿no? Entonces, si vemos este decreto, pues en realidad es un decreto que desdice una de las más importantes íconos, uno de los más importantes íconos de la identidad civilizatoria de la sociedad norteamericana como una sociedad hecha de gente que llegó, ¿no? Y del asentamiento que el derecho por nacimiento daba a ese llegar a la tierra prometida, ¿no? Entonces, eso, además del drama que muy bien has reportado, Marta, de la expulsión, digamos, retroceso del Estados Unidos conformado por gente que llegó siglos y siglos y siglos, ¿no? Un segundo aspecto, creo, es esta forma de Donald Trump desde su toma de protesta, pero también con un conjunto de medidas, de darle la espalda al mundo, en términos como muy concretos, por abandonar la OMS, el Acuerdo de París, pero sobre todo darle la espalda a los valores de Occidente, ¿no?
Y ahí, pues claro que el saludo nazi de Elon Musk es como muy perturbador, pero más perturbador es aún el esfuerzo que están haciendo muchos medios hegemónicos por blanquearlo, ¿no? Me encontré como una nota, por ejemplo, que dice el saludo extraño que hizo Elon Musk, sin llamarle tal cual lo que es saludo nazi, en este momento en el que Estados Unidos le está dando la espalda a los valores históricos de la sociedad occidental, de los cuales además se colocaba como el gran defensor y como el gran prototipo, ¿no? Uno tercero que a mí me preocupa mucho y que además se muestra envolentonado en lo que comentaban hace rato de la respuesta que Donald Trump da a la obispa que lo interpela en la misa, después de además hacerle todas las caras habidas y por haber, este espaldarazo a los grupos más retrógradas y más fachos de la sociedad norteamericana. Un espaldarazo que se da por la vía de la narrativa, por la vía de la abolición del género en el discurso público, por la vía de la negación de la existencia de diversidades sexogenéricas desde la narrativa oficial, pero además uno muy concreto que tiene que ver con el indulto a las personas que tomaron el Capitolio, ¿no? Que son verdaderos comandos pronazis, ¿no? Entonces creo que eso es preocupante hacia adelante porque gran parte de lo que está pasando o que va a empezar a pasar no es solo lo que haya que cuidar desde las medidas gubernamentales, sino la extralimitación de los que apoyan ferventemente el discurso racista, clasista, misógino, transfobo de Donald Trump. Y un último punto que tiene que ver con el expansionismo, con la voluntad expansionista. Otra vez, en gestos performativos como la idea del Golfo de América, que pueden ser más performativos que otra cosa, pero también en cosas como muy concretas, ¿no? El deseo sobre Panamá, que puede tomar materialidad de manera como muy dramática, y por otro lado, la declaratoria intervencionista de los cárteles mexicanos como grupos terroristas. En conjunto, pues, creo que hemos tenido unos días que de inicio, decíamos la semana pasada, ya que empiece, decíamos Federico y yo, pues empezó con todo y nos rebasó por la derecha, me parece, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cómo sigue. Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Y bueno, Federico Bonazo, ¿cuáles son tus consideraciones al respecto? Hablábamos al inicio de este informativo en la primera hora, que van 308 arrestos de migrantes, de acuerdo a información oficial del SAR fronterizo, 1,500 soldados, que pues parecen pocos para todos los kilómetros que tenemos de frontera entre México y Estados Unidos, pero sobre todo pues que ya empezó a ejecutar Donald Trump, sobre todo en los centros de detenciones, en los que su delito es no tener documentos de estancia legal en aquel país. Bueno, primero saludo con mucho gusto a Abraham. Para mí es un honor compartir con él y con Tere la mesa y contigo, Marta Olivia. A ver, yo creo que pertenezco a la tribu de ciudadanos que están intentando procesar lo que estamos viendo, que están intentando categorizarlo. Ya tenemos gente que habla de tecnofascismo, estamos hablando de que Trump es un globalifóbico, estamos intentando encontrar categorías para lo que yo lamentablemente, y perdón si sueno a determinismo biologicista, a fatalismo de la historia, pero estamos una vez más ante el fascismo. Si lo queremos llamar neofascismo, si lo queremos llamar conservadurismo. Sí. No me quites el mío, que yo acabo de inventar el concepto de la fase terraplanista del capital, con el cual voy a romper. Ese es tuyo. Ese es tuyo porque es muy certero. No, con ese no me meto. Es que todas estas categorías son correctas. Lo que yo quiero decir es que estamos intentando definir un fenómeno como nuevo, que me parece que lamentablemente no es nuevo. El fascismo siempre ha defendido el capital, es una reacción del capital contra las reivindicaciones de las clases subordinadas, si lo podemos poner así en términos, no me voy a poner yo a jugar al teórico porque no lo soy, pero puesto así en términos más o menos teóricos. Pero oigan, qué casualidad, siempre está conducido por un sádico, por un sociópata. Hitler, Franco, Mussolini, Pinochet, Videla, ahora esta versión secretarial y chafa de Videla que hay en Argentina llamada Javier Milei, este secretario que tiene Elon Musk allá en la Patagonia, Trump. ¿Cuál es la agenda que han compartido todas estas personas? Por supuesto que hay una agenda económica, que son agentes de las oligarquías, sí,
Pero hay algo muy dramático que yo quiero destacar desde el aspecto moral, que es quizás una de las reflexiones o ángulos de análisis que a mí más me interesan. Es todos estos cuates son sádicos, disfrutan instalando el terror sobre otros grupos sociales. Hacen de sus complejos personales una política pública de persecución al diferente, de señalar como chivo expiatorio de los males de toda una sociedad, de todo un país que está claramente en decadencia, a grupos que nada tienen que ver con ese problema, los migrantes. ¿Qué causa son los migrantes de la decadencia de ese imperio de doble moral, puritana, infame, que dice una cosa de día y a la noche practica las peores violaciones a las reglas que ellos mismos se han impuesto como sociedad? El avance de este despropósito sádico es muy preocupante, porque, bueno, ¿cómo se ha construido? Es otra de las preguntas que yo me haría, ¿no? Y perdón si divago un poco, Marta Olivia, porque ¿cómo ordenar la cantidad de información que tenemos en este momento? Yo iría de lo más grande a lo más pequeño, porque cada uno de los decretos de Trump es un universo en sí, y qué bueno que aquí en Astillero ya se ha empezado a entrevistar a expertos en cada uno de los temas que van a ser golpeados por las improntas de Trump: el migratorio, el de seguridad, las relaciones internacionales, el desprecio por el derecho internacional ratificado, el ánimo expansionista. Por supuesto, todavía estamos más en el territorio especulativo que en el territorio de los hechos que nos permitan calibrar de verdad qué representa este segundo mandato de Trump. Aquí dejo esta intervención muy preocupado con el orgullo que todos los seguidores que tiene Trump en el mundo, y en México también los tiene. Son patéticos, la verdad. ¿Cómo puedes estar de acuerdo con alguien que propone la crueldad? Por eso el speech del obispo o obispa de Washington, Marianne Bude, es tan bueno. Porque no solo es un llamado a la conmiseración, a la piedad, no. Es una admonición moral, y por eso le molesta a Trump, porque se le coló en la escenografía que ha montado en todos estos días una pequeña rebelde, y no es ni guevarista, ni social, como la han tachado ya, porque bueno, con el idioma estos cuates hacen lo que quieren, sino simplemente alguien que cree un poco en ese Nuevo Testamento que predica. Entonces, aquí hay una guerra, una batalla, una confrontación de cómo se conciben las sociedades humanas, de cómo se conciben las relaciones humanas, y este darwinismo social del sálvese quien pueda, ya convertido en política pública, es, por supuesto, de lo más preocupante. Gracias, gracias, Fede Bonazo. Aquí Tomás Castillo dice: Bonazo es más mexicano que muchos, como los panistas Vendepatria, Lili Telles y Ricardo Anaya. Así que Tomás Castillo, ahí está en el comentario. Maestro, así, ahí está. Es que ya estoy cansado de cuando me van con esa crítica de, no, ese tipo no es de aquí. Yo vivo hace 40 años aquí, me he ganado con mucho cariño el poder opinar sobre México. Bien, muy bien, gracias, Fede Bonazo, y te lo reconocen, y te lo reconocemos muchos, obviamente. Maestro Abraham Nuncio, 2 días después, pareciera como más tiempo, pareciera que ya llevamos una semana, 2 semanas con todo este movimiento vertiginoso que ha tenido la administración de Trump. ¿Qué es en lo que nos deberíamos de enfocar y no perder de vista en estos momentos? Pues mira, muy bien lo que decía Federico Bonazo, estamos tratando de categorizar el fenómeno, pero pues para nosotros fundamentalmente, claro, todo lo que ocurre en Estados Unidos tiene repercusiones globales, pero pues para nosotros lo que requerimos ver con la preocupación correspondiente, pues es el imperialismo ahora con esta manera muy peculiar que se viene encima con las redes sociales, con los medios en general y con lo que nos augura pues la inteligencia artificial. Es decir, tenemos un tecnoimperialismo que viene pues escoltado, como digo, en otra parte, mañana pues en un artículo en La Jornada, pues acompañado del imperialismo territorial y del imperialismo financiero, ¿no? Entonces, esos son los imperialismos, o ese es el imperialismo múltiple al que nos estamos enfrentando.
y no lo enfrentamos, desgraciadamente, como debiéramos, en tanto que países y gobiernos de izquierda progresistas, como se les quiera llamar, ¿no? A los que tenemos ahora, pues, gobernando determinados países. No se animan, pues, a romper con el chantaje que nos ha impuesto Estados Unidos en torno, por ejemplo, a Venezuela, en torno a Cuba. No se animan. Es decir, creo que allí nuestros gobiernos, la verdad, están dejando una falencia terrible, ¿no? Que nos va a costar cara. Y nos va a costar cara porque justamente no hay manera de enfrentar al imperialismo. En este caso, pues es el principal guerrerista del mundo, ¿no? Con armas que pudieran precisamente movilizar a las poblaciones en torno, primero, a la información. ¿Qué está pasando? La gente, pues, lo ve esto a lo lejos todavía, ¿no? No acaba de caerle el 20 de qué es lo que verdaderamente representa un equipo de gobierno como el que rodea a Trump. Y pues a partir de esto ya todo lo demás resulta secundario. Para mí lo fundamental tendría que ser la movilización de la población por parte de estos gobiernos. Pero claro, si no lo hacen estos gobiernos, tendríamos que hacerlo los ciudadanos. Yo lo que pienso es que debiera haber una iniciativa, ¿no? En donde los organismos que ya están constituidos, porque se ha perdido impulso en algunos de ellos, por ejemplo, el Foro Social Mundial, que ya tendría que estar, digamos, más crecido, más vigoroso de cómo vino desarrollándose, pero no, es al contrario. Entonces, estas lagunas naturalmente pues cobran también sus facturas en términos de desmovilización, de ignorancia, de no saber por dónde entrarle a los problemas, ¿no? Entonces, si otra fuera, digamos, la actitud, pues rápidamente se estaría convocando a universidades, sindicatos, agrupaciones políticas, sociales, movimientos. Vaya, esto tendría que tener una respuesta muy distinta de la que se tiene, que es sobre lo que está pasando, casi siempre a la defensiva y no adelantándose a los acontecimientos. Entonces, para mí eso es lo más preocupante, porque hay que tener en cuenta que con un instrumento como es X, antes Twitter, ¿no? En manos de un sociópata, como dice muy bien Federico, pues las cosas en Estados Unidos, ¿no? Han cambiado de una manera brutal en muy poco tiempo y las redes sociales movilizaron ahora a una cantidad de jóvenes que son los que en buena medida le dieron el triunfo a Trump, pero no solo, sino también las conocidas como minorías étnicas, ¿no? Y ahí tienen ustedes pues a los negros y también a los latinos votando por Trump. Entonces nos enfrentamos realmente a un escenario sumamente peligroso, pero sobre todo para nuestros intereses, porque Trump y su equipo no vienen por otra cosa, sino por nuestros recursos naturales, por nuestra mano de obra barata, por todo lo que ha significado toda la vida, ¿no? Sin que necesariamente hayamos tenido a un personaje y a otros que lo rodean en la Casa Blanca, pues con el mismo propósito. Ellos, desde luego, pueden disfrazar su intención de justicia, de equidad. Bueno, la palabra invasión en labios de Trump verdaderamente es una ofensa. Decir que los migrantes son o representan una invasión, pues es una ofensa a la inteligencia, porque además Estados Unidos, como los países de Europa en general, no se hacen cargo de que los principales responsables de ese éxodo de migrantes, pues son ellos. Ellos son con el modelo neoliberal que no cesa, ¿no?
los que han causado precisamente que esta migración se haya producido. Entonces, eso hay que estarlo señalando permanentemente, porque ellos obviamente no lo aceptan así, ni mucho menos, ¿no? Entonces, creo que nuestro problema sobre todo es de organización, de, claro, estar debatiendo, porque también en Estados Unidos lo que yo siento es que no hay debate, digamos, armado, un debate como el que aquí cualquiera de los programas, como el de Julio, como la Mesa Roja, la Mesa Insumisa, el programa de Jesús Tobar, ¿no? O sea, realmente en estos programas se debate, ¿no? Y la verdad son un aprendizaje permanente para cualquiera que pueda escuchar, o sobre todo para mí, lo han sido, lo siguen siendo y creo que lo seguirán siendo, ¿no? Así que bueno, yo aquí dejo mi comentario. Gracias, gracias, maestro. Ahora sí, doctora Tere Rodríguez, a ver, ya comienza la comunicación oficial entre México y el nuevo gobierno de Estados Unidos. Los temas principales son migración y seguridad. Antes de pasar esto, quiero nada más leerles rapidísimo, pues de que hablando de redes sociales, de estos tiempos de libertad de expresión y esto que ha dicho ya Donald Trump, pues el presidente dijo que aceptaría que Elon Musk adquiriera una participación en la red social de TikTok, que fue prohibida unos días allá en los Estados Unidos, y pues obviamente que si él quisiera comprar, que adelante. Eso nomás un comentario para estar todos en sintonía, pero el tema es migración y seguridad. ¿Por qué son fundamentales estos temas ya en estas conversaciones bilaterales que ya han empezado? Bueno, creo que el tema migratorio no solo es como importante a gran escala, como uno de los más importantes temas de la agenda nacional hoy día, sino por las historias que has retratado, que retratabas ayer, Marta Olivia, que hoy volvieron a circular, destinos truncados, personas o que bien estaban allá y de pronto se ven deportadas con toda su familia allá, o bien el periplo de las personas que paseando por el Darién, pasando después, superando todos los obstáculos que el propio territorio mexicano les pone en términos de extorsión, de crimen organizado, de violencia, de discriminación, superando todo eso, tenían una cita en el sistema de citas que se había implementado los últimos años y de pronto nada, ¿no? Creo que es dramático, creo que es como el signo más doloroso de estos días, esas vidas, aunque sean todavía poquitas, aunque vayan de cuentagotas, aunque vayan a empezar a creer en ceros y ahorita son 300 y después serán 3,000 y después 30,000 y después 300,000 y después etcétera. Aunque vayan siendo poquitas, cada una de esas vidas es una historia trunca y es un destino roto, ¿no? Creo que eso tiene que ser entendido desde la bilateralidad y tiene que ser entendido desde este lado porque sabemos que del otro lado no se va a entender, no se va a querer entender. Entonces creo que eso tiene que ser entendido desde acá y que tenemos que estar muy duchos, no solo para abrazar a nuestros connacionales que vayan a regresar a territorio mexicano, ayudarles a reconstruir la vida después de ese quiebre, sino también para dejar los eufemismos. Por ejemplo, a mí me parece muy extraño cómo siempre que hablamos de lo que va a hacer Estados Unidos con nuestros connacionales, hablamos de deportación, ¿no? Pero cuando decimos lo que vamos a hacer nosotros con los extranjeros, con las personas migrantes, decimos que es repatriación, ¿no? Y creo que ahí también tenemos que ser muy sensibles, tenemos que abrazar también a esas personas que viniendo desde bien lejos pasan por nuestro territorio, llegaron a la frontera norte y se toparon con que ya no está abierta la única ventanita de posibilidad que se les había abierto, ¿no? Entonces, bueno, creo que más allá de la importancia de los temas en la agenda de seguridad y migración, hoy tenemos delante vidas concretas a las que hay que acompañar en este proceso bien difícil y doloroso. Gracias, doctora. Y bueno, aquí hablando de los temas que estamos abordando, el PITCAM dice, la libertad de expresión que Trump pregona es solo un espaldarazo a la difusión de mentiras y discurso de odio tan conveniente para la propaganda ultraderechista.
Federico Bonazo, migración, seguridad, libertad de expresión, ¿cuáles de todas las órdenes ejecutivas nos deberían de preocupar más? Todas. Todas en su conjunto, todas individualmente, porque muestran un talante, muestran una intención, muestran una agenda. De ahí a que se puedan concretar, por supuesto, es otra cosa. De ahí a que las bravuconadas, incluso de un tipo tan poderoso como Trump, se cumplan, como la de los aranceles, que todavía no es una orden ejecutiva, aunque hay una de las órdenes ejecutivas que daría pie, ya estaría preparando el territorio para gravar a cualquier comercio con países que no son Estados Unidos, o sea, con comercio exterior, nos hablan de una concepción de este cuate. Y concretamente en migración pueden haber tenido un diálogo súper cordial Marco Rubio con Juan Ramón de la Fuente, pero vamos a ver si ese diálogo cordial prospera. Es decir, toda esta maniobra de persecución de migrantes que según si analizamos las 3, 4 variables que tenemos hasta hoy sobre la mesa, van a suceder, van a empezar a perseguirlos en las iglesias, en cualquier lugar. Bueno, si esto se empieza a concretar, esa cordialidad telefónica pues podrá ser padrísima y podrá Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, tener mucho aplomo al comunicarse a la gente, pero si esto empieza a avanzar, pues vamos a estar en inconvenientes serios. Ojalá no, ojalá sean más bravuconadas que maniobras concretas. De todas maneras, la crueldad de tener en vilo a cientos de miles de personas que ni son criminales ni han sido acusadas de nada, a diferencia del que los persigue, que ha sido acusado culpable y aún así ha llegado a la presidencia del país y ahora los persigue, en sí es algo que humanitariamente nos conmueve. Muy importante remarcar lo que dijo Tere en el tema migratorio. Esa sensibilidad que ahora nos ha despertado del drama, que hay que decirlo, el drama migratorio no nace con Trump, pero que estamos ahora más sensibilizados quizás, o estamos con ese tema como muy presente, tenemos que también generalizarlo y trasladarlo a nuestros hermanos centroamericanos y de otros lugares que usan a México como camino para intentar llegar a Estados Unidos. No podemos protestar ante la violencia, la violación de los derechos de nuestros paisanos y luego violar nosotros los derechos humanos de los migrantes. Hay que apostar por un mejor mundo y si esto tiene costos administrativos, políticos, ni modo. Veremos la eficacia de estos albergues que ya está montando el gobierno de México. Lo que yo sí puedo decir, aunque también hay que verlos ya actuando en concreto, es que me parece que el gobierno de México está muy preparado para esto, está muy avanzado en la respuesta operativa y logística. Esperemos que esto que estoy diciendo sea así. Así al menos lo ha comunicado la presidenta, y eso da ánimo de pensar que México no va a recibir con sorpresa una andanada de deportaciones si es que llega a concretarse. En el tema de seguridad hay una gran pregunta. ¿Van a actuar encubierta o abiertamente las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos en territorio mexicano violando la soberanía? ¿Sí o no? Así como quisiera Anaya, como quisiera Marco Cortés, toda esa oposición mexicana. Ya no puedo usar el término ese que usaba yo antes porque Tere me señaló muy bien que no se debe usar. Toda esa oposición mexicana francamente enamorada de lo extranjero y particularmente de los Estados Unidos, que se excita con la idea de que los Marines puedan venir aquí a combatir al crimen organizado, que como si fuera ese el único objetivo de los Estados Unidos y no, como muy bien decía Abraham, los recursos naturales que hay en este y en todos los países de Latinoamérica. Parece que ha habido como un giro en la política intervencionista. Estados Unidos dejaría de apoyar a Ucrania y ya tiene la mirada un poco en Latinoamérica, a través del Comando Sur, por supuesto. Ahí hemos visto ya señales de esto, y el caso de Panamá y de Venezuela como amenazas muy concretas. ¿Ocurrirán estas incursiones? ¿Y cómo responderá México si suceden? Vaya, es un tema también muy, muy preocupante. Seguimos en el territorio especulativo. Veremos en los próximos meses y años qué sucede. Gracias, Fede Bonazo. Abraham Nuncio,
¿Qué hacer en estos momentos? Las respuestas que ha dado la presidenta es decir, leamos las letras chiquitas, porque sí, en efecto, no es que firme, él puede firmar 150 en 2 días. Sin embargo, una cosa es firmar y otra cosa es llevarlas a cabo en el caso de Donald Trump. Y el tema que preocupa, pues obviamente es el que tiene que ver más que también la seguridad, pero migración. Migración es un tema relevante porque simplemente en las fronteras hay personas, hay miles de personas que estaban esperando una cita para irse asilada a los Estados Unidos y ahorita es un tema fuerte porque ¿qué va a pasar con todos ellos a quien se les ha suspendido estas citas? No pueden regresar y bueno, es un tema que le viene fuerte a México. Sí, bueno, mira, en torno a la seguridad primero, yo quisiera contar rápidamente una anécdota. Desde el centro donde laboro, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, solíamos hacer viajes al extranjero de carácter parlamentario y visitábamos, a universidades, desde luego, pues, de los congresos, las asambleas nacionales, ¿no? Todo esto. En Washington pudimos visitar el Departamento de Estado, nada menos. Entonces allí nos atendió, gracias a la agenda que nos armó un funcionario de nuestra embajada, otro funcionario, un funcionario estadounidense que se ocupaba del narcotráfico en la zona del Caribe. Entonces, al final de su exposición que nos hizo ahí, pues, yo simplemente le preguntaba por qué en Estados Unidos no había ni las campañas que nosotros regularmente hacemos en torno, pues, al narcotráfico y a sus efectos para la salud, pero tampoco se veía, pues, que los cárteles, que en ese momento eran los mismos cárteles de México que dominaban el mercado de la droga en Estados Unidos, pues no eran perseguidos de la misma manera que acá en México. Y entonces me dijo, no, es que ya cuando entra acá la droga, todo se convierte en narcomenudeo. Entonces, ese tipo de cuestiones, ¿no? Son las que a uno, francamente, lo descolocan, ¿no? A Estados Unidos llega la droga por avión, por submarino, por cuantas vías puedan pensarse, y allá además se procesan pues estas drogas como lo hemos visto en, ¿cómo se llama? La película esta Working Bear, que precisamente los laboratorios que allí nos presentan son los que deben estar funcionando a toda su capacidad en Estados Unidos, y que eso naturalmente la prensa no le da el mínimo espacio, porque no hay ese tipo de campañas. Entonces, todo lo quieren finalmente convertir en una acusación para precisamente debilitar el poder de un gobierno que tiene con Estados Unidos, pues su principal socio comercial, ¿no? Y en este debilitamiento, pues poder avanzar sus intereses de carácter mercantil, de carácter financiero, no es otro el propósito. Entonces, Golfo de México, ¿para qué cambiar ese tipo de cosas? No es una ocurrencia, es verdaderamente como lo ha puesto Fernando Buenavada en un buen artículo que le acabo de leer, pues no es más que la fachada para poder justamente avanzar en sus intentos de mayor ganancia, de mayor disponibilidad de bienes, de recursos naturales nuestros. No hay otro propósito que realmente persigan estos gobiernos y estos empresarios. Y precisamente, ¿no? En cuanto a la recepción de los migrantes ahora, ¿no?
yo creo que la sociedad mexicana debiera responder en su conjunto. Es decir, lo que hace el gobierno está muy bien, pero nunca va a alcanzar si es que finalmente la deportación es tan masiva como se la ha anunciado. Entonces, yo creo que aquí también la convocatoria del gobierno debiera ser a toda la sociedad, pero principalmente a las empresas, decirle a Altagracia Gómez: oye, Altagracia, pues, ustedes como empresarios, ¿qué piensan que pueden hacer? Porque algunos migrantes vendrán con algún ahorro. Bueno, pues entonces organizarlos para que desarrollen empresas en México, ¿no? Y ustedes, universidades, y ustedes, sindicatos, ¿qué van a hacer? ¿Qué piensan hacer para recibir a una fuerza de trabajo verdaderamente valiosa? Porque se ha probado en el arrojo, en el peligro, en la necesidad de conseguir el trabajo, de desarrollarlo y de desarrollar un buen trabajo, como allí tiene toda la razón nuestra presidenta de decir: los trabajadores mexicanos son de los mejores trabajadores. Bueno, pues a esa gente hay que recibirla adecuadamente, pero tiene que ser toda la sociedad. Si no, tampoco cobramos conciencia acerca del papel que estamos jugando nosotros como ciudadanos, ¿no? En torno a un gobierno que nos representa bien frente a estas embestidas que pueden ser simplemente verbales. Yo francamente eso lo dudo. Yo creo que más bien la pregunta que se hace Federico en ese sentido es de que con todas las armas que ellos tienen, acciones encubiertas, legales, de todo tipo, van a emplearlas para debilitar a nuestro gobierno y avanzar sus intereses materiales, que no son otros, ¿no? Los de Estados Unidos. Nada más. Gracias, Abraham Nuncio. Y vamos a otro tema, a otro de los temas que tenemos aquí en la mesa, sobre todo el guiño de la oposición a Trump y a favor de la intervención de los Estados Unidos. De pronto, Tere Rodríguez de la Vega se ve como que serían felices que fuéramos México, el estado 51, al menos esa es la impresión que nos da de pronto en las filas de la oposición, de la escuálida oposición en México. A mí la que más ternura me da, porque ya decidí que no me provoque Billy, sino ternura, fue Lili Telles. Lili Telles publicó que estaba muy contenta de que así Donald Trump, pero le hicieran caso a su anhelo manifiesto desde 1999, que sufrió un atentado, de que los cárteles fueran organizaciones terroristas. Creo que además del patetismo, del entreguismo más absurdo y más, reitero, patético que estamos viendo, la oposición con esto está acabando aún más bajo en su de por sí ya bastante honda fosa de legitimidad ante el pueblo mexicano, porque incluso hay sectores de la oposición que todavía abrazan cierto nacionalismo priista que efectivamente ya no está en la dirigencia del PRI, pero que tiene memoria política profundamente nacionalista, que no se van a ir con este entreguismo tan absurdo y de rodillas, ¿no? Entonces a mí me parece que en verdad hay mucha torpeza declarativa. Creo que lo que están haciendo ahorita demuestra que acabándose la elección, habiendo perdido tan desastrosamente como perdieron, también perdieron como espíritu de cuerpo discursivo, ¿no? Ni siquiera todos están consonando. Antes de la elección, Dresser consonaba con los líderes de la oposición y ahorita Dresser no está pudiendo consonar con este entreguismo tan lamentable porque hasta para Dresser Trump es demasiado y se extralimita. Entonces, bueno, y porque le ofendió a su ídolo, ya hasta se me olvidó cómo se llama el primer ministro canadiense, de tan insignificante que sea. Justin Trudeau. Trudeau, como ya le ofendieron a su ídolo Trudeau, ya tampoco lo quiere, pero entonces ya la derecha mexicana ni siquiera está actuando con ese muy rudimentario y muy precario espíritu de cuerpo que tuvo en el
el año pasado, ¿no? Entonces yo creo que son muestras, expresiones profundamente patéticas que les van a costar caro de por sí en su muy mermada capacidad de convocatoria y en la legitimidad que tienen, en donde se supone que quieren volver a recuperar el poder en algún momento, ¿no? Entonces parece que se la van a poner ellos mismos más difícil cada vez más, ¿no? Mi favorita, reitero, Lili Telles y su deseo de que Donald Trump en realidad esté siguiendo su agenda puesta desde 1999, ternurita por completo. Dice por acá, bueno, no podemos poner porque dice una palabra. Dice, los de la derecha mexicana es como el tipo de letra cursiva, siempre se echa de lado a lo y sin necesidad de ello. Federico Bonazo, tus consideraciones al respecto. Qué festival de narcisos, ¿no? Entre Trump, Lili Telles, es una cosa que... ¿Cómo puede ser que alguien que está, evidentemente tiene una psicopatía tan evidente, perdón por la reiteración de la palabra evidente, adquiera un protagonismo público? Uno llega a la presidencia, la otra sea senadora, en fin, habla de que nuestras sociedades, habla mal de nuestras sociedades en sí. Hay que distinguir un poco, poniendo un pequeño matiz, sin con esto querer defender a una oposición que es indefendible en México. Que los gobernadores en su carta de apoyo a Claudia Sheinbaum mostraron un poquito una actitud diferente a la que demostraron los legisladores de la oposición. Esto lo destacó la misma presidenta en la mañanera. Es decir, hay una carta de cerrar filas de todos los gobernadores de México porque, claro, hay una agresión elemental no solo a la identidad, al sentimiento nacionalista más correcto, ese que sirve para darnos identidad, establecer las fronteras y también establecer la agenda del bien público. No así tanto los legisladores, que se han quitado del todo las máscaras, es decir, alguna vez se hicieron con disimulo algún gesto de cariño por México, pero la mayoría de la cúpula, sobre todo panista, son gringos frustrados, o sea, amarían tener el pasaporte gringo y que realmente fuéramos un estado de allá, que el país se partiera. Además, esto no son especulaciones mías, lo hemos visto en los memes que ellos mismos publican, es decir, que México se partiera en dos y el norte ya directamente pasara a los Estados Unidos, ¿no? Un tipo como Cuadri, saliva con esa posibilidad. Son gente que de mexicanidad muy discutible, porque no puede ser que ante un embate de la crueldad, y si quieren todavía en el terreno de lo simbólico más que lo práctico, todavía no reaccione cerrando filas ante el gobierno de México, olvidando el gesto que tuvo López Obrador, a quien tanto odian. Muchos de ellos no saben por qué lo odian, pero lo odian profundamente aún todavía. Y cuando López Obrador lleva meses de silencio y no pueden quitárselo de la cabeza. El gesto que tuvo el expresidente, cuando también Trump ninguneó a Peña Nieto. Y allí el presidente llamó a cerrar filas en torno a Peña Nieto porque era el presidente de todas las mexicanas y los mexicanos. Esta oposición es tan vil, tan chiquitita, tan mezquina, que no puede ni siquiera evocar esa anécdota. Repito, haciendo el matiz entre gobernadores y legisladores de la oposición. Aquí lo dejo, esto creo que no da mucho para más, a menos que dentro de las maniobras legislativas, ante los embates de Trump, esta gente conciba legislar a favor de los intereses trumpianos. Eso también ya lo veremos, sería nauseabundo, pero no descartable de parte de esta oposición que hay en México. Además, una última cosa, perdón, creo que está tan partido en dos, tan radicalizada, tan fragmentada en el mundo global, la izquierda y la derecha, los dos bandos. El bando del egoísmo ya está orgulloso de hablar de que promueve la barbarie, por ejemplo, le gusta eso. Entonces, muy probablemente México también sea un escenario en este momento, es muy asimétrico porque ha sabido Morena y la 4T conquistar la narrativa pública y que bueno, pero no descartemos que esta impronta trumpiana que tiene tantos secretariados en el mundo empiece a crecer más aquí en México y de eso se va a agarrar, por supuesto, la oposición. Gracias, Fede Bonazo. Y bueno, también le damos entrada al comentario del maestro Abraham Nuncia, quien ya, por cierto, se tiene que retirar después de este comentario. Adelante, Abraham. Pues mira, muy breve. La verdad es que la posición de la derecha en México es muy miserable.
Habrá desde luego algunos sectores dentro de los partidos de la derecha que se salven, ¿no? Pero en partidos donde no hay debate, en donde no hay discusión, pues las únicas voces que escuchamos pues son las muy pobres de quienes justamente anhelarían que la frontera se corriese, y eso aquí nosotros lo vivimos porque el separatismo está presente en Nuevo León desde el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX. Entonces, creo que es una actitud francamente miserable, ¿no? La de pretender que desde el extranjero vengan a engrosar tus posibilidades de regresar al poder. No, no, es que verdaderamente no tiene nombre eso, ¿no? No tiene nombre. Y la verdad, a mí me produce asco simplemente pensarlo, y es lo único que francamente debiera digamos, llamar a toda la gente de alguna manera con dos dedos de frente para enfrentar a una oposición que se toma la libertad, en este caso, ¿no? De decir tales barbaridades o de pensarlas por lo menos, y eso está presente en las acciones de su partido. Nada más, y pues les agradezco mucho, me da un gran gusto haber estado con Marta, con Tere y con Federico esta tarde. Espero que no sea la última vez. Hasta luego entonces. Gracias, gracias. Un gusto y un placer que haya estado aquí en esta mesa con nosotros, Abraham. Gracias. Y nosotros vamos cerrando, bueno, todavía nos faltan minutitos. Ahí les tengo que comentar que, pues, en unos momentos nos va a dar más información nuestra compañera Camila Olvera, pero por lo pronto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues, ha determinado reactivar el proceso de elección. Ya saben que hay 3 comités de evaluación, el del Ejecutivo, el del Legislativo y el Judicial, y el del Poder Judicial, oh sorpresa, determinó hacerle caso a un juez que pues irregularmente actuó también, el juez primero de distrito de Michoacán. Ahora están determinando que se extralimitó en ordenar a los comités de evaluación de los 3 poderes la suspensión, se los ordenó a los 3, pero solo el judicial otra vez, acató esta situación. Así que los magistrados ya han determinado esto y ya estamos en tiempo justamente en esta elección judicial, en este proceso del próximo 1 de junio. Parece que Tere Rodríguez de la Vega, que el Poder Judicial sigue como muy arraigado, como muy reacio a aceptar los cambios, actuando como muy transparentes, ¿no? Protegiéndose unos a otros para impedir que haya elección en México el próximo 1 de junio. Sí, sin embargo, ahorita vemos como una fractura, ¿no? Porque pues formalmente el Tribunal Electoral es un tribunal, ¿no? Y entonces es un fenómeno muy interesante cómo puede haber una confrontación intrapoder judicial que no solo implique que se fracture la narrativa como si el Poder Judicial en bloque estuviera todavía reacia a la operación de la reforma constitucional aprobada en meses pasados, sino ahora con el señalamiento concreto de que el juez de Michoacán se extralimitó en sus funciones, ¿no? Se abre el escenario no ya de la amenaza de que algunos jueces persigan a la gente que se preste para ser funcionaria de casilla, sino que algunas personas juzgadoras determinen sanciones contra otras personas juzgadoras que están intentando obstaculizar, en este caso, la evaluación de perfiles por parte del Comité del Poder Judicial, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto abre un panorama que hasta ahorita no se había abierto, que es una confrontación explícita al interior del Poder judicial, en este sentido del Tribunal Electoral, hacia la determinación de este juez y hacia el órgano de la comisión que había decidido acatar la orden de este juez, ¿no? Y la otra arena sigue abierta, ¿no? La arena de qué tanto van a estar apostando,
qué tanto están operando políticamente, ahorita están bastante discretos, qué tanto están operando políticamente para intentar obstaculizar la operación y poner en discusión la posibilidad de que la elección se lleve a cabo sin torpezas, sin interrupciones. Hay muchos temas que están muy delineados solo en rasgos muy generales. Pienso, por ejemplo, tan solo en la votación de personas en el extranjero, ¿no? Que no está claro cómo podría operarse, y lo grave que sería que se vetara la capacidad de participación política a las personas que están empadronadas como viviendo en el extranjero en este importante ejercicio que será la primera elección extraordinaria de personas juzgadoras, ¿no? Entonces, bueno, al lado de toda la de por sí complicada trayectoria que seguirá la operación, la puesta en marcha logística, política, comunicacional, difusión, etcétera, de la primera elección de aquí a mediados de año, pues está ahora esta veta que se abre de un poder de un tribunal en este caso, señalando la extralimitación de funciones, reactivando un proceso, y ahorita hay que ver qué contesta la comisión evaluadora, ¿no? Y cómo van a empezar a recurrir a qué jurisprudencia en términos de cuando dos órganos del Poder Judicial se enfrentan en términos de cómo acatar o no la decisión de qué instancia jurídica, ¿no? Así es, justamente eso, ya han determinado que pues el Poder Judicial no tiene injerencia en cuestiones electorales, que justamente hay una instancia que se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima instancia en cuestiones electorales, y ahí es donde hay un punto ahí en este sentido. Por ejemplo, hoy Mónica Soto, la magistrada presidente, subrayó que ninguna autoridad puede sujetar la jurisdicción del tribunal a un juicio de amparo, y también lo calificó como de alta gravedad la actuación del juez que ordenó suspender los trabajos del comité. ¿Qué nos dice de esta situación? Estamos en ya 22 de enero, casi terminando enero. Estamos y los tiempos a una elección complicada. Parece que el Poder Judicial sigue insistiendo en complicarla más, Federico Bonazo. Poco puedo agregar a lo que también ha dicho ya Tere sobre el asunto. El Poder Judicial ha cumplido en su actuar en toda esta circunstancia, cuando todavía estábamos ante una reforma constitucional y hoy ante la Constitución ya consagrada, ha cumplido con todas las acusaciones que se le hacían. Es decir, el uso absolutamente faccioso de herramientas jurídicas para defender un bastión político o de interés de grupo. Es increíble que este tipo de recursos, que uno no hace falta ya que sea un experto, aunque hemos tenido que estudiar bastante sobre el tema, este abuso del amparo, cuyo origen no es el de proteger el privilegio, sino todo lo contrario, sea utilizado ya con un nivel de descaro que habla también como un despotismo de ciertos jueces y de la familia judicial, que se sentía como despóticamente reina o rey de la justicia, que pueden cometer este tipo de atropellos brutales a la Constitución misma ya, porque esto ha quedado consagrado en la Constitución, que el amparo no se puede utilizar en contra de la Constitución misma, de lo que ha decidido el Poder Legislativo, como un sabotaje más, el enésimo sabotaje que han intentado hacer a lo que primero fue una reforma y a lo que ya está consagrado en la Constitución como nueva ley que compete a los jueces, como nueva ley judicial. Poco más se puede decir. Estertores, claro, no por estertores menos preocupantes y menos generadores de conflictos que hay que atender, porque en la apuesta de este grupo político, por supuesto, llamado a sí mismo Poder Judicial, pero que en realidad ha mostrado claramente una tendencia, una ideología, no hablo de su generalidad, hablo de los que están este tipo de batallas, este grupo concentrado, bueno, puede causar, por supuesto, mucho daño a una instrumentalización de las nuevas normas judiciales, la elección de ministros, jueces y magistrados incluida, que de por sí ya tiene una complicadísima operatividad. O sea, ponerla en marcha y en juego, por supuesto que es muy complicado, y de esa complicación se van a agarrar estos cuates para todavía intentar sabotear
a la misma Constitución, diría yo. Así es, gracias Federico Bonazo. Postrecito, ya nos estamos yendo, postrecito de 2 minutitos y medio para cada uno, el tema que ustedes quieran subrayar, invitaciones y demás, eventos y sobre todo sus valiosas aportaciones. Tere Rodríguez de la Vega. Yo una recomendación, estaba viendo ayer el estreno de un programa de la nueva barra de Canal 11 que estrenaron ayer en la noche que se llama Sin Muros. Y me parece un atino más de la nueva administración de Canal 11. Creo que una de las grandes, porque está hablándole sobre todo a la binacionalidad, o sea, es un programa que se teje como para hablarle a la bilateralidad, hablarle a nuestros y nuestras paisanas del otro lado y hablarnos a nosotros, nosotras. Creo que la apuesta comunicacional que ha logrado, sí desde la narrativa oficial, pero también desde este tipo de espacios como el que acá tenemos y otros, que ha logrado generar una politización que soporta con mucho refrendo popular un gobierno progresista absolutamente a contracorriente de lo que está pasando en el país vecino. Creo que llevar este esfuerzo comunicacional del otro lado de la frontera puede ser una muy buena herramienta de contención de lo que allá está pasando. Porque ante todo el poder institucional y económico que tendrá este loco delirante, tiene que topar con pared, como muy bien lo decía el maestro Nuncio acá, con la movilización, ¿no? Y creo que hay que dar herramientas políticas a esa movilización. Entonces, hay que empezar a hablar entre paisanos, paisanas, hay que empezar a hablar políticamente y estratégicamente con las personas que están del otro lado de la frontera, que desde el otro lado de la frontera pueden ser un dique para la voluntad de extrema derecha de Donald Trump y sus secuaces, ¿no? Entonces, bueno, recomendarles Sin Muros, gran programa, me parece que puede consolidarse como un espacio muy importante, a la par de los que ya hemos venido y han ustedes venido tejiendo poco a poquito, ¿no? Nada más. Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Sí, yo vi los promocionales y me encantó. O sea, vi el promo de, sobre todo, recuperar esas voces, esos testimonios olvidados en los Estados Unidos. Y bueno, recuerdo hace, ¿qué será ya? Hace como unos 10, 15 años que vi una noticia en un periódico del Valle de Texas donde hablaba cómo los adolescentes mexicoamericanos le traducían a sus papás y a sus abuelos todo el movimiento comercial, si iba a ir a comprar un auto, si iba a comprar una mercancía, ellos eran los traductores oficiales, como las nuevas generaciones. Me recordó mucho eso, así que bienvenido, qué buen programa. Lo vamos a ver porque solamente vimos el promocional, así que búsquenlo ahí en el canal 11. Gracias. Federico Bonazo. La secundo ambas a mí también me hace mucha ilusión el programa. Vi un fragmentito, vi la aparición de Kurt Hagbard en el Chamuco. Se la recomiendo al público de Astillero, es genial porque él conoce muy de adentro la problemática estadounidense, la descripción que hace de los intereses que rodean a Trump y al trumpismo, se los recomiendo. Creo que podemos hacer un llamado a la solidaridad, es muy conmovedor y muy importante ver cómo apenas estas bestias que quieren instalar y vendernos un mundo de ciudadanos de primera y de segunda, de países de primera y de segunda, de razas de primera y de segunda, siempre se van a topar con un instinto solidario muy poderoso que también es parte del bicho humano y que nos está dando muestras muy conmovedoras. Hay en Estados Unidos ya muchísimas organizaciones que se están movilizando ante lo que es esta agresión brutal. Repito, no porque esta agresión contra los migrantes nazca ahorita en esta administración o con estos decretos, pero ante estas amenazas tan concretas, por supuesto que las maquinarias de la solidaridad se levantan y se despiertan. Hay muchas allá en Estados Unidos que hay que reconocer, a los que quieren dividirnos entre dos
ellos, nosotros, no, todos somos seres humanos, nuestros paisanos que viven allá, por supuesto, y todos los estadounidenses que realmente a quienes les repugnan estas políticas y estas medidas y que tienen una concepción humanitaria de la relación y que dan una pelea. Yo conozco a un par de abogados y abogadas que dan realmente la pelea por los migrantes y son estadounidenses, y apoyar la idea de que la cooperación y la solidaridad siempre serán mucho más importantes y una muchísima mejor apuesta que el egoísmo y el darwinismo social. Con ese mensaje me despido, querida Marta Livia Tere. Gracias, gracias Fede Bonazo, gracias a ambos por estar aquí, ya le agradecimos también a Abraham Nuncio. Preguntan por Arturo Cano, anda de vacaciones, cuando ustedes los vean aquí, no los vean aquí es porque precisamente o están trabajando en campo, como es el caso de Temoris Greco, así que unos en diciembre, otros en enero, pero andamos todos muy movidos. Por lo pronto, les agradecemos mucho, Tere Rodríguez de la Vega, muy buenas tardes. Buenas tardes, Federico, Marta Olivia, un abrazo. Federico Bonazo, un gran abrazo solidario hasta allá. Un gran abrazo para ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias.